quizás hoy tengamos un plus de trabajo o una exigencia de trabajo que sea repensar el concepto de la familia y de lo familiar respecto a los pibes con los que trabajamos. En todo caso, para que haya sociedad, la oferta identitaria de la familia y de lo familiar siempre es pobre, siempre es escasa, porque siempre tiene una tendencia a la repetición, al más de lo mismo, a la continuidad. Y para que haya sociedad, para que haya mundo común, hace falta que cada uno de nosotros pueda desenlazarse de lo familiar, ¿no? Tomar su distancia o salir de la endogamia de la familia para poder enlazarse, instituirse y advenir como sujeto en el territorio de lo social. Les pido, por favor, veo algunas caras así con mucha seriedad, si les parece que tengo que rebobinar, me paran y me dicen, Graciela, volvé para atrás, empezá de nuevo y ahí trato de ser un poco más clara. El más de uno de la oferta identitaria. Esto significa para mí, si hago pulsar el concepto de educación, entender que educar hoy exige como poner en acto una serie, un manojo de otros verbos. Les diría, educar hoy es resistir, educar hoy es interrumpir, educar hoy es inaugurar, ¿no? ¿A qué habría que resistirse? ¿No? Yo les diría, habría que resistirse a formar parte de las coartadas que dividen a las infancias. Para unos estos, para otros aquellos, ¿no? Resistirse a ser cómplice de la reproducción de la diferencia transformada en desigualdad de las vidas. Para unos ciertas vidas, para otros supervivencia, ¿no? Si decimos que hay que resistirse a ser cómplice del más de lo mismo, decimos tenemos que resistirnos a ser cómplices del modo en que se reinstala cualquier forma de desigualdad, ¿no? Y si digo tenemos que interrumpir algo, ¿qué es lo que habría que interrumpir? Habría que interrumpir cualquier profecía de fracaso que se encarne en cualquier gurí, en cualquier nuevo de la nueva generación, ¿no? Y sabemos que hoy los pibes, los gurises, como dicen ustedes, vienen muchas veces desde la cuna y antes que hayan podido decir ni ma, ni mu, ni pa, ¿no? Asignados, asociados a una profecía de fracaso. Una profecía de fracaso que en los territorios escolares adopta la forma terrible del ya se sabe lo que ellos no podrán y que se transforma en ya se sabe lo que no podremos con ellos. O dicho de otra manera, se asocia a una renuncia al ejercicio de nuestro trabajo, ¿no? A veces esta renuncia adquiere formas particularmente terribles. Renunciamos, pero seguimos. No sé si logro ser clara, ¿no? Uno puede renunciar a interrumpir la profecía, pero seguir asistiendo, con lo cual el otro acaba de perdernos como un otro, ¿no? Que le ofrezca la posibilidad de inscribirse en la sociedad, en la vida, en el mundo, desde otra perspectiva. Decimos entonces, hay que resistirse a repetir, hay que poder interrumpir, decir una escuela, y voy concreto a territorio, una escuela pública, un educador, es aquel que se anima a decir que no está ahí para volverse cómplice de la reproducción. La reproducción, ustedes saben, es algo que cualquier institución intenta instalar, ¿no? Por lo general, esto pasa cuando de institución se va a organización, es decir, cuando se pierde la pregunta acerca de por qué estamos ahí, ¿no? Y entonces nos empiezan a preocupar las cuestiones instrumentales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pero no hay un quehacer que se pueda sostener sin la pregunta acerca del sentido de nuestro quehacer. Creo que quizás el día de hoy, pero me parece que si lo redujéramos al día de hoy estaríamos equivocados, digo el día de hoy en el sentido del Día de la Educación Pública, sea un buen día para hacerse unas preguntas acerca del sentido del educar. Es decir, un sentido que se sustraiga a toda tentación de simplificación, que se sustraiga a toda prepotencia tecnocrática, que se sustraiga a toda demagogia y que se sustraiga a todo conformismo o resignación con lo que hay, ¿no? En este sentido, educar abre al verbo inaugurar. Algo nuevo hay que hacer advenir. Algo nuevo no vendrá a menos que trabajemos para que venga. No va a llegar porque el tiempo pasa, va a llegar si intervenimos.
Nuestro trabajo sería entonces un trabajo que nos lleve a impedir la reproducción de la división de las vidas, a oponerse a que se concreten las profecías de fracaso, un trabajo que implica demostrar todos los días el principio de igualdad, un trabajo que significa volver disponible el tesoro común y, si ustedes quieren, hacer del derecho algo que no sea una palabra que cayó en una retórica banalizada. Digo, no alcanza con enunciar los derechos, hay que volverlos posibles para el otro. Un derecho es algo que los grandes lucharon para que otros tuvieran, pero los otros no deben pagar para tener acceso. Digo, esto no se llevaría a cabo, no sería posible sin un trabajo hacia nuestro propio mundo interno. Un trabajo que nos ponga a salvo de ser lo que Legendre llama pedagogos de la debacle, ¿no? Legendre es un francés que cuenta la historia de su vida y dice que si hubiera caído, si él hubiera nacido en estos tiempos, está hablando de Francia, no de América Latina, ¿no? Y hubiera caído en manos de los pedagogos de la debacle, ¿no?, su vida habría sido la de un eterno resentido. Dice, yo por suerte me encontré con otros que creían, y utiliza una palabra muy curiosa, en el rigor del trabajo. En el rigor del trabajo intelectual, no en el rigor del trabajo de la explotación infantil. En todo caso, y cerrando para dar un ratito de intercambio, quisiera simplemente para aludir a este título que me resultó así, ¿no?, que cuando hablamos de cercanía, cuando hablamos de la importancia del trabajo de la educación y decimos educar es más amplio que la escuela, pero algo del educar tiene que llevarse a cabo en la escuela, no es algo que esté por fuera de la escuela, ¿no? Y esto también conllevará a repensar los formatos escolares, el adentro afuera de la escuela. Pero quiero decir, cuando hablamos de una pedagogía de cercanía, no estamos hablando de una proximidad geográfica, ¿no?, ni de una disminución de la distancia entre los cuerpos, ¿no? Tampoco cercanía, y esto para mí es un punto muy importante, significa o debería ser una identificación con el otro, ¿no? Tenemos territorios donde los grandes aparecemos identificados con los niños, ¿no?, casi como en la vieja canción. A mí me pasa lo mismo que a usted, ¿no? Y cuando uno le pasa lo mismo que al otro pequeño, el otro pequeño acaba de perdernos como adultos. No sé si logro ser clara, ¿no? Es decir, una cercanía no debe traducirse en mimetización, porque la mimetización se vuelve impotencia, ¿no? Y la impotencia es tan mala como la omnipotencia en nuestros territorios. Cercanía debe entenderse, o proponemos que se entienda, como una presencia que asuma la alteridad de la simetría intergeneracional y a la vez esa alteridad que vuelve disponible otros rasgos identitarios. La oferta de una identificación, de una inscripción en la polis, la oferta de un acceso al mundo, o podríamos llamarlo el trabajo de la oferta cultural de volver todas las lenguas disponibles. Presencia no es solo estar ahí. Presencia es sostener una oferta no de cualquier cosa, de algo que para nosotros tenga que tener sentido. Nadie tomaría una oferta por nosotros desvalorizada, deslibidinizada, descatectizada. La presencia implica el trabajo de saberse oficiando de superficie de apuntalamiento, para que la pulsión, esa de la que hablábamos hace un rato, pueda encontrar el gusto, el placer, el camino oblicuo a una satisfacción. Presencia sería asumir la responsabilidad del otro, es decir, oficiar de garante. Y esto, oficiar de garante, no puede llevarse a cabo sin un trabajo. El trabajo que ponga al otro pequeño a salvo de que la sombra del adulto lo invada.